Hola ideadores, hoy vamos a transformar una guirnalda de luces monocromática como esta en una con bolitas de colores como esta. Dumbo ya tiene su favorita, no hay manera de hacer que se vaya para otro lado. ¿Y a vosotros os gusta la transformación? Pues ahora os enseño cómo se hace, vamos allá. Para hacer nuestra guirnalda, lo primero que necesitamos es la guirnalda de luces LED. Yo voy a utilizar este, que lo compré en el... no sé si es del Teddy, pero creo que hay también en los bazares, así que lo podéis encontrar en varios sitios. Yo he visto dos tipos de guirnaldas de luces LED, las que son en continuo y tienen la luz en medio del cable, y luego estas otras en las que la luz como que sale hacia afuera. Bueno, como siempre os digo, primero comprobad que funcionan todas las luces, y vamos a emplear este que tiene 20 luces. Tengo también este molde es de bolitas, con lo cual me va a ir ideal pues para hacer una guirnalda de bolitas de Navidad. Además justo tiene 20 huecos, con lo cual me va a ir ideal para hacerlo todo de vez. Tendré que meter las luces aquí dentro y entonces podré ir haciendo cada bola. Pero si no tenéis un molde de estos, también os pueden servir estos otros que son para hacer bombones y que los venden en muchos bazares chinos. Yo tengo este porque me gustan las figuras de los patitos, los ositos y los conejitos, pero por ejemplo hoy he estado en uno y he visto uno de regalos que vendría muy bien ahora para Navidad o lo que sea. Son, ya os digo, para hacer bombones, pero son de estos de silicona y os servirían también. En estos colocaríamos las luces así, un poco de lado, entrando, que quedarán así metidas. Pero ya os digo que yo voy a utilizar estos. Para preparar mi resina de colorines, yo voy a utilizar los pigmentos de este tipo, los Sahara, que son de polvo de mica. Como veis, tengo varios colores. No sé, voy a coger unos cuantos que me gusten porque tengo muchos colores. Este es súper bonito, el turquesa. Y voy a usar también purpurinas. Estas purpurinas también son de Resin Pro, bueno, igual que esto. Y lo que pasa es que las he compartido con una amiga y entonces me ha dejado así los botecitos. Pero creo que tengo... Mirad, son como estos, se llama Glitter Galaxy y los tenéis de un montón de colores. Y luego además también tienen estos pequeñitos que para añadir un poquito de algún otro color pues puede venir muy bien. Entonces, para trabajar con la resina me hacen falta guantes, me hace falta la resina y me hacen falta vasos desechables y por supuesto la báscula. Hoy voy a trabajar con esta resina liquidísima porque hace menos burbujas que la Art Pro, que es la otra que yo suelo usar. Y como tiene esta forma que va a ser difícil de aquí quitar las burbujas, pues prefiero esta que hace menos burbujas y así pues la pruebo. En esta siempre por aquí detrás os dice cuánto tenéis que añadir. Del componente A 100 y del componente B 60, o sea que por cada 100 del A 60 del B. Yo creo que es demasiado, entonces creo que voy a hacer 50 del A y 30 del B y espero que sea suficiente. Vamos a comenzar pesando el componente A. Y 50.
Y ahora vamos a añadir 30 del componente B. Como siempre digo, el componente B es el endurecedor, así que nunca echéis menos de la cantidad que os dicen. Si os equivocáis, mejor que sea más que menos, porque si es menos puede que no polimerice bien. 31. Perfecto. Entonces ahora ya no me hace falta más la báscula. Ahora lo voy a agitar o mezclar, mejor dicho, durante 3 minutos. La resina en este agitado tiene que perder toda la turbidez y quedarse transparente. Tampoco os asustéis si notáis que el vaso empieza a calentarse. Es normal que al reaccionar un componente con otro comience a soltar calor. Bueno, pues ya está mezclado y de primeras noto que es más líquida y que ha hecho muchas menos burbujas y se ha mezclado mejor que la Art Pro. Ahora tengo aquí 7 colores, pero no voy a usar tantos. Yo creo que voy a usar 5 y así para 20, pues 4 de cada color. Así que necesito 5 vasos en total. Y voy a repartir la resina en los 5 vasitos. Y ahora vamos a ver. A uno le vamos a echar azul. Tened en cuenta que no puede superar el 7%, creo que es, de colorante. Vamos a echar azul y le vamos a echar de estas azulitas. Y para mezclarlo voy a coger, por ejemplo, palitos de brocheta, que es algo que luego puedo tirar fácilmente a la basura, porque si no, limpiarlo de la resina es bastante difícil. Mirad qué bonito queda, a mí me encanta. En otra voy a echar el moradito. Hola, ¿estás por aquí y aún no te has suscrito? Hazlo ya, que es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y al lado tienes la campanita, que si le das activando todas las notificaciones, YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y así no te vas a perder nada. Muchísimas gracias. Ya tenemos listas todas las mezclas. Si tenéis una mesa más grande, casi mejor, pero bueno. Y ahora poneros en un sitio que esté nivelado, aunque no hay mucho hueco para desnivel, y vamos a comenzar a echar en cada bolita su color. No lo llenéis del todo porque luego tiene que entrar la bombilla. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te está gustando esta guirnalda? Pues dale al like. También me alegraría mucho que me pusieras un comentario, porque me encanta leerte. Y si además me compartes en tus redes sociales, me harás súper feliz. Muchas gracias. Bueno, en alguno me ha salido un poquito, eso intentad retirarlo hacia el borde, aunque luego lo podremos quitar, pero es que ahora vamos a colocar las bombillitas y lo mismo sube un poco de nivel. Bueno, entonces ahora con cuidado vamos a ir metiendo las bombillas en su sitio y luego si vemos que alguna hay que acabar de rellenarlo, lo acabaremos de rellenar. Al final es mejor no sujetarlo, se queda mejor.
Simplemente lo dejaremos así, sin menearlo ni un poquito. Vamos a acabar de llenar las que haga falta. Esto lo podéis hacer también con una pipeta. Comprobamos que luce y lo vamos a dejar ahí toda la noche para que polimerice. Ya mañana lo podremos desmoldar. Ya tenemos esto seco y me acabo de dar cuenta de que esta se ha salido. Así que bueno, luego a ver cómo lo solucionamos. Pero veis que ya podemos sacar perfectamente nuestras bolitas. Mirad qué chulas, con sus brillis brillis. Veis que todavía ha pasado una noche, todavía no está endurecida 100% la resina, pero sí lo bastante como para sacarla de aquí. Esto, si nos ha sobrado en algún sitio, aún está medio blando, entonces podemos recortarla perfectamente con unas tijeras. Y comprobamos que luce. Mirad qué chulas. Bueno, no van a iluminar muchísimo, pero sí lo suficiente como para dar luz a nuestro árbol de Navidad o a nuestra pared o donde lo pongamos. Mirad qué bonitas quedan. Ahora que la resina todavía está blandita, se puede agujerear muy bien con una multiherramienta. Así que primero con una broca y luego con una de estas de piedra de amolar. Le he hecho un agujero en el que cabe la luz. La voy a pegar con un poco de Loctite para que no se salga. Y ya tendremos arreglado lo de esta luz que se salió. ¿Podríamos haber hecho así todas las bolas? Sí, pero no es lo mejor del mundo ni para la herramienta ni para nada el andar haciendo esto con todas las bolitas. Así que prefiero haberlo hecho de esta otra manera. Vamos a seguir con nuestra guirnalda y es que ahora lo que quiero hacer es tapar un poco la base de las bombillitas, porque aparte de que, claro, la parte de arriba de las bolas está plana, no está redonda, me apetece tapar un poco lo que pueda de este plástico. Entonces, a ver, las voy a estirar, porque ahora lo que voy a hacer va a ser coger mi pasta DAS, que me está ayudando mucho últimamente. Os digo que también os valdría otra pasta diferente. Voy a ir amasando a poquitos. Y lo que voy a hacer va a ser en cada bombillita recubrir así un poquito la parte de arriba, como si fuera, pues eso, más que una bola de Navidad, una mini bombillita. Así, y lo voy a ir haciendo pues con todas. Así voy a disimular la que está inclinada, voy a disimular la que se ha quedado un poco más de resina alrededor, y de paso voy a tapar la base de las bombillitas, y también voy a disimular un poco la que está más torcida. Voy a hacer esto mismo con las 20 bombillas y luego cuando se haya secado lo que voy a hacer va a ser pintarlo con pintura plateada.
Y así de bonita ha quedado al final nuestra guirnalda. Ideal para ponerla en un árbol pequeñito, pero también para colgarla de la pared o decorar cualquier cosa. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto.